buenos días, mi nombre es Jaciel y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me gusta muchísimo. De hecho, es el tema principal de mi trilogía favorita en el mundo mundial y me refiero a los viajes en el tiempo. Para ello, hoy voy a contarles 3 historias de hombres que supuestamente construyeron una máquina del tiempo. Antes de empezar, quiero darle las gracias a los nuevos miembros del canal, quienes están saliendo aquí abajo ahora mismo. Se trata de los querubines y serafines. Si tú también quieres unirte y ser miembro del canal, solo tienes que darle al botón que pone unirme al lado de mi nombre. Como ya saben, esto tiene un costo, aunque muy bajito, lo pueden ver en la descripción de cada categoría, así que si no pueden o simplemente no quieren hacerlo, no pasa nada. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Probablemente todos hayamos soñado alguna vez con la idea de viajar en el tiempo. Es una idea popularizada gracias a cintas como Regreso al Futuro o más actuales como Dark. Probablemente se deba a un deseo de control o incluso de inmortalidad. Lo cierto es que este deseo viene acompañando al ser humano desde hace siglos. Pero, ¿es realmente posible algo como esto? Según lo que sabemos, en principio sí, aunque todavía nadie haya construido una máquina del tiempo como el maravilloso DeLorean o algo similar. Pero sí que existen fundamentos científicos teóricos que dan prueba de que algo así sí sería posible. Vamos a poner todos estos documentos sobre la mesa y nos vamos con el famosísimo Albert Einstein. Como bien se conoce, este señor revolucionó realmente el concepto del espacio y del tiempo con su teoría de la relatividad. En contra del sentido común de las personas de la época, Einstein logró demostrar que el espacio y el tiempo no son inmutables y que se pueden modificar según las circunstancias. Es decir, que el tiempo transcurre más lentamente para un observador que se desplaza a una velocidad cercana a la de la luz que para un observador en reposo. Según a la altura que se encuentran los relojes en un campo gravitatorio, funcionan a ritmos diferentes. Y esto es lo que abre la veda a la posibilidad de los viajes en el tiempo. Sin embargo, a pesar de que la física se muestra amable con la idea de viajar al futuro, no lo hace del mismo modo con viajar al pasado, que sería teóricamente imposible. Imposible, aunque muy divertido de ver en el cine, porque si ustedes son fans de las películas de este tipo de temas como yo, lo sabrán de sobra. Si alteras el pasado, cambias el presente y se producen una serie de paradojas de lo más divertidas. Como ven, las bases teóricas existen, pero no una máquina que lo haga posible, o al menos no que lo sepamos de una manera muy popular. Y con esta pequeñita introducción vamos con los casos de 3 personas que han creado supuestamente una máquina para viajar en el tiempo. El primero que no podían no mencionar es Nikola Tesla. Cabe destacar que Tesla no era muy amigo de la teoría de la relatividad. Aún así tiene una historia muy curiosa que le vincula a una máquina del tiempo. Tesla es actualmente toda una leyenda. Llamado muchas veces científico loco, fue el creador de muchos de los inventos más extraordinarios de la historia. La radio, el motor de inducción, la corriente alterna, entre otros. Aunque también se le han atribuido ideas de lo más rocambolescas que no son del todo ciertas o más bien mezclan la realidad con el mito. Cuentan que Tesla estaba obsesionado con la idea de viajar en el tiempo, concretamente al pasado, y que al final lo logró. Según dicen, diversos informes recogidos en el siglo XIX dan fe que Tesla decía que había visto el pasado, el presente y el futuro a la vez. Muchos creen que decía esto tras haber conseguido viajar en el tiempo, y otros que esto era una auténtica locura y que por supuesto no era así. Tesla decía que para conseguir viajar en el tiempo lo que debía era perforar la barrera temporal, y que esto podía conseguirlo atravesando los campos magnéticos del espacio. Para ello creó un vehículo llamado Caballo de Troya, que aunque no se conoce exactamente qué tipo de vehículo era, sí se sabe que tenía un revestimiento de material conductor que le permitiría atravesar estos campos magnéticos que antes les conté. Según cuentan, existen documentos de la época que recogen que Tesla habría realizado este experimento en su laboratorio, que habría conseguido desaparecer y habría aparecido en una cafetería cercana. En esos documentos se describe a gente que presenció el hecho y dio fe de todo esto. Se cuenta que Tesla utilizó este vehículo para viajar a diferentes lugares y épocas. Y este es el experimento en el que se habría basado la famosa, aunque no comprobada, historia del experimento Filadelfia. Se cuenta que muchos años más tarde, en 1943, los documentos que dejó Tesla respecto a su caballo de Troya habrían sido utilizados por los Estados Unidos en un experimento llamado Experimento Filadelfia.
Según los expedientes, lo que pretendía Estados Unidos era hacer desaparecer la embarcación USS Eldridge, para que no pudiera ser vista por los enemigos. Siguiendo las indicaciones de Tesla, el navío debía desaparecer de la vista. Sin embargo, todo salió mal y lo que ocurrió fue una catástrofe horrorosa donde de los más de 170 tripulantes del barco solo sobrevivieron 100. Se supone que al principio la embarcación se envolvió en una especie de bruma y desapareció, volviendo a ser visible en el puerto de Norfolk. Cuenta esta historia que según los testimonios de quienes quedaron con vida, algunas personas habrían quedado incrustadas en las paredes del barco y otras se habrían lanzado por la borda al ver lo sucedido. Se supone que esto nunca se habría hecho público debido a la magnitud de los hechos y se guardó como un secreto militar. Como les decía, no existen documentos que otorguen veracidad a esta historia, solamente se las cuento porque está relacionada directamente con el experimento de Tesla. Este tema del caballo de Troya es realmente fascinante, hay muchísimas cosas en torno a ello, libros, películas y un sinfín de cosas. Pero no me voy a extender mucho más porque si no tendríamos un vídeo de 2 horas. El siguiente caso que quiero contarles es el de Mike Markham, un caso muy extraño y singular de un joven que misteriosamente desapareció. En 1995, Mike Markham tenía 21 años y era estudiante de electricidad en una universidad de Missouri. Mike era un joven muy selectivo con sus amistades, de hecho no era demasiado sociable, pero era descrito por su entorno más cercano como un genio. Mike tenía, como cualquier joven de su edad, muchas inquietudes, pero una de las más grandes era conseguir viajar en el tiempo. Él no tenía intención de conseguir esto para conocer los detalles del fin del mundo y salvar a la humanidad, o viajar al pasado para cambiar el rumbo de los acontecimientos del presente. Realmente él solo quería conocer los resultados de la lotería y hacerse millonario. Utilizando todos sus conocimientos, se puso manos a la obra para conseguir lo que tanto deseaba, viajar en el tiempo. Se instaló en el patio trasero de su casa y se puso a construir un dispositivo que llamaría Jacob's Ladder. Se trataba de un láser de disco compacto que habría modificado para poder reducir la resistencia del aire entre ambos polos. Esto debía producir un arco continuo al momento en el que él encendiera el dispositivo. Y así fue. Según él mismo relató, pudo ver cómo se formaba un vórtice de calor. Loco de alegría por lo que estaba viendo, decidió lanzar un tornillo a través del vórtice y observar lo que ocurría. Relató que pudo ver cómo el tornillo desaparecía durante algo más de medio segundo y aparecía a unos pocos metros de distancia. Sin embargo, este experimento era solo un tornillo y él era consciente de que para poder meterse él o un cuerpo humano dentro del vórtice necesitaba muchísima más potencia. De hecho, después de varias pruebas más, el láser del CD se incendió y entonces fue consciente de que necesitaba realmente transformadores mucho más grandes que le permitieran llevar a cabo su objetivo. Como cualquier persona que necesita algo, Mike pensó en comprarlos, pero se dio cuenta de que eran realmente carísimos y que no iba a poder permitírselos. Así que recurrió a su plan B, que era robarlos de la central eléctrica St. Joseph en King City, Missouri. En dicha central había 6 transformadores viejos que Mike se llevó a su casa. Esto, como podrán imaginárselo, no salió bien en ningún aspecto. Lo primero que sucedió fue que mientras probaba estos transformadores, provocó un apagón general en casi todo el vecindario. Obtuvo una orden judicial dentro de su casa el 29 de enero de 1995 por robar a una central eléctrica. No se sabe cuántos meses pasó exactamente en prisión, pero sí se conoce que varios. Luego de esto fue liberado y realmente se volvió muy popular porque su caso llamó muchísimo la atención. Asistió como invitado de Art Bell en Coast to Coast, donde contó todo acerca de su experimento y básicamente todo lo que les he contado antes. Además aseguró que de ahora en adelante haría todas las cosas de manera legal. Confesó además que no tenía los recursos para poder llevar a cabo su anhelado proyecto, que recordemos era una máquina del tiempo. Art Bell le pidió entonces que, si él quería, diese su número de teléfono por si alguien quería contactar con él para ayudarle. Y así fue como durante la misma entrevista comenzó a recibir llamadas sin parar, y así ocurrió durante al menos una semana. A raíz de estas llamadas, Mike logró contactar con personas que financiaron su proyecto totalmente. Gracias a esto, Mike llevó a cabo el plano de su nuevo dispositivo temporal, muchísimo más grande y muchísimo más poderoso que el anterior.
Su diseño inicial funcionaba a la tasa de kilovatios y este estaba preparado para 3 megavatios, pues lo que él quería ya no era hacer viajar a un tornillo, sino que a él mismo. Marcum instaló un campo magnético giratorio muy similar al que se describe en los detalles del supuesto experimento Filadelfia del que antes les hablé en el caso anterior, pues aseguraba que este tipo de campos magnéticos giratorios eran muchísimo más eficaces. En todo este tiempo de elaboración de su nuevo proyecto pasó alrededor de un año y volvió a ser invitado por Art Bell a su programa. En esta ocasión, Marcum volvió a hablar de su proyecto y de su nueva máquina que en esta ocasión era mucho más potente. Relató que había conseguido crear un vórtice electromagnético lo suficientemente grande para ser atravesado por él mismo. La entrevista de aquel programa finalizó con Marcum asegurando que estaba a punto de conseguir el voltaje necesario para que la máquina funcionase. De hecho, afirmó que le quedaban 30 días para finalizar su proyecto. Entonces el conductor le preguntó que qué llevaría con él en sus viajes en el tiempo, y Mike contestó que solamente su teléfono móvil. Luego de esta última entrevista, nunca más se volvió a saber de Mike Marcum. Desde entonces se ha teorizado con muchísimas historias sobre lo que pudo haberle pasado o si quizá alguien le haya hecho algo, pero lo cierto es que no se sabe, simplemente desapareció. Poco después de que se hiciera conocida la desaparición de Marcum, una oyente del programa de Bell llamó para contar que había encontrado una noticia de lo más extraña. Según esta persona, había encontrado una noticia del año 1930 en la que se había encontrado a un hombre muerto en una playa de California. Según la noticia, se describía que este hombre había sido aplastado por una especie de tubo de metal y que su cuerpo había quedado irreconocible. No llevaba identificación, sino que solo un pequeño y extraño dispositivo, que el oyente preguntó si acaso no podía tratarse del teléfono que Mike llevaba consigo. Por supuesto, esta historia solo quedó como una anécdota contada por uno de los oyentes y nunca se le dio demasiada importancia. Hay quienes aseguran que Mike está vivo y que solo quiso alejarse del ojo público, volviéndose casi una leyenda en la época e incluso hasta hoy en algunos foros de internet. Y otros creen que realmente logró viajar en el tiempo y que ahora mismo se encuentra en alguna línea temporal. Por cierto, las entrevistas que ofreció Mike Marcum al programa de Bell se pueden encontrar actualmente en YouTube. Y por último vamos con el curioso caso de George Van Tassel. George Van Tassel nació en 1910 en Ohio, Estados Unidos. Su familia decía de él que era un hombre sumamente inteligente y muy hábil en la mecánica. Sentía una fascinación por los aviones y el vuelo, así que en 1927 obtuvo su licencia de piloto para trabajar en una base aérea. Allí le fue bastante bien, pero sentía que debía buscar mejores oportunidades, así que se mudó a vivir a California, donde obtuvo el puesto de ingeniero mecánico e inspector de pruebas de vuelo. En California vivía también su tío que tenía allí un taller mecánico, así que se mudó con él. Es en este escenario cuando George conoce a un hombre llamado Frank, un hombre con el que enlaza una gran amistad y todo cambia para siempre. Frank y George tenían muchas cosas en común. Frank era un inmigrante alemán que se ganaba la vida buscando oro en el desierto, motivo por el que estaba explorando en una mina cerca de la roca gigante, una roca inmensa de casi 7 pisos de alto. Todo iba normal entre estos dos amigos cuando Frank decide invitar a George a su casa para que conozca el lugar en el que reside. George, por supuesto, acepta encantado esta invitación, pero no se podía ni imaginar lo que estaba a punto de ver. Siguiendo las indicaciones dadas por Frank, George llegó hasta la roca gigante de la que les hablé antes y vio que Frank vivía debajo de ella. El hombre había cavado más de 37 metros cuadrados debajo de la roca, con mesas, silla, una cama. Llevaba allí viviendo más de un año. George, impactado por lo que estaba viendo, le preguntó a Frank que por qué vivía allí. Y este le contó que el lugar en el que se encontraba era considerado como Tierra Santa por los nativos americanos. Le dijo que el lugar donde había cavado ese espacio para poder vivir era un lugar con unas características únicas y muy especiales. Le relató que allí se producían fallas electromagnéticas, motivo por el que muchos mineros de la zona decían sentirse constantemente confundidos. Una especie de delirio que según ellos les permitía mantener conversaciones con seres extraterrestres.
Frank aseguraba que él también había mantenido conversaciones con estos seres y se dice que le contó muchas de estas cosas a George. Finalmente, Frank fue asesinado tras ser acusado de ser un espía alemán, y George se mudó a vivir a un lugar muy cercano de la roca gigante. También se cuenta que solicitó el alquiler de un aeropuerto abandonado y que el gobierno federal aceptó esta petición. Allí fue donde comenzó a trabajar en un proyecto que llamó el Integratron. Y a partir de aquí la historia se vuelve realmente interesante. Tessel funda la organización de filosofía de la ciencia llamada el Ministerio de la Sabiduría Universal, que llegó a convertirse en uno de los cultos ovni más importantes de todo el país. Así llega el 24 de agosto de 1953, cuando George cuenta que es visitado por unos extraterrestres que habían aterrizado en el aeropuerto que él había alquilado. Revela que estos extraterrestres en su visita le cuentan muchos secretos claves para que pueda construir su anhelada máquina Integratron. Tessel se obsesiona realmente con este proyecto y se involucra en él durante más de 25 años. Años en los que escribe libros, realiza entrevistas de televisión, de radio y cientos de conferencias para hablar del proyecto. Pero, ¿qué era realmente el Integratron? Se trataba de un generador electroestático de alto voltaje, que lo que hacía era suministrar una amplia gama de frecuencias que permitía recargar la estructura celular. Realizando esto a través del electromagnetismo, las células podían prolongar su vida útil. Es decir, no es que este invento permitiera a la gente viajar en el tiempo, sino que permitía dar más vida útil al cuerpo físico, alargar su reloj biológico, como si fuera un cargador de teléfonos móviles, pero con cuerpos humanos. Por supuesto, esto trajo muchísimas controversias e inmediatamente fue tachado como un loco por la comunidad científica. Sin embargo, también contaba con muchos fieles y seguidores que lo apoyaban en cada cosa que decía. George aseguraba que esta tecnología que estaba desarrollando le permitiría ayudar a toda la humanidad, y comparaba la información que le había sido dada supuestamente por los extraterrestres a la información que le había ofrecido Dios a Moisés. Fueron en gran parte sus seguidores y fieles quienes financiaron este proyecto. George iba comunicándoles todos los avances a través de una revista que publicaba trimestralmente. Allí le contaba a sus seguidores las increíbles cualidades que tendría el edificio que estaba construyendo, el Integratron. Se trataba de una estructura giratoria con 64 colectores estáticos de aluminio, colectores que podían captar del aire 50.000 voltios de electricidad estática, voltios que entregaría a los humanos que se encontraran en su interior. George se encontraba trabajando en esto cuando en 1978 aparece la noticia de su muerte. Había muerto supuestamente por un ataque al corazón. Sin embargo, sus seguidores confiesan que no se lo acababan de creer del todo, puesto que George tenía una muy buena salud. Así que empezaron un montón de sospechas con que muy probablemente había sido silenciado. Respecto al proyecto, debido a la falta de financiación y también a la muerte de su creador, nunca llegó a finalizarse. Y se quedó así. El edificio, totalmente abandonado, fue primero vendido a un hombre que quería dedicarlo al ocio nocturno, y después, en el año 2000, fue vendido a unas mujeres que, conocedoras de la historia, lo inauguraron como un centro de sanación espiritual. Objetivamente, se conoce que el edificio posee grandes propiedades acústicas, por lo que diversos músicos han solicitado permiso para grabar en el lugar, y a día de hoy es únicamente un lugar turístico por su increíble historia. Y estas han sido las 3 historias. Cuéntenme qué les parece y qué opinan de los viajes en el tiempo. Como hemos visto, la ciencia no cierra la posibilidad de viajar hacia el futuro, no así al pasado, pero todavía no tenemos una máquina que digamos la máquina de viajar en el tiempo. ¿Creen que esto llegue a ser posible algún día? ¿Habrán sido realmente silenciadas estas personas como afirman sus seguidores? Me gustaría saber qué piensan en los comentarios. No se vayan sin dejarme un dedito arriba y suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana.